Hola, me llamo Bradley y soy el presentador de Naughty Politics. En asociación con la red de respuesta rápida de Colorado, he creado este video para ayudarlo a conocer sus derechos. Como humano undocumentado en los Estados Unidos de América. If you'd like to read the English subtitles for this video, because maybe you're like me and you don't actually understand Spanish. 4 years of high school Spanish and your only takeaway was pronunciation? Not how to understand anything. Now you're wondering whether or not this entire video was a good idea? You can click the subtitles button and choose English. Puede que te estés preguntando un par de cosas, porque suena mi español. No soy fluido, pero tomé algunas clases y sé pronunciación general. Nuevamente, quiero enfatizar que no soy fluido, así que si nos encontramos, si tratas de hablar español conmigo, puedo responderte de esta manera. Soy lampiño. También es posible que se pregunte por qué yo, un ciudadano estadounidense extremadamente güero, haría un video para ayudarlo a conocer sus derechos. Primero, admiro a las personas que intentan mejorar su vida y la de su familia, especialmente aquellos que han viajado cientos y cientos de millas por el desierto para hacerlo. Como una persona güera, extremadamente güera, me aterroriza el sol. Si intentara hacer ese viaje, probablemente me vería así. ¿Ya llegamos? ¿Hola? Mi segunda razón para hacer esto es algo que leí por Michelle Alexander, de los derechos civiles. A sus ciudadanos estadounidenses como yo, les escribió: ninguno de nosotros que nacimos aquí hizo nada para merecer nuestra ciudadanía. Y sin embargo, todos nosotros, sin importar dónde nacimos, merecemos compasión y derechos humanos básicos. Puede que no hayas tenido la suerte de nacer aquí, pero eres parte de mi familia, como yo soy parte de tu familia, la familia humana. Te mereces algo mejor que esto. Hace mucho calor aquí. Tenga en cuenta que no soy abogado. Nada de lo siguiente debe tomarse como asesoramiento legal. Si necesita asesoramiento legal sobre un problema de inmigración, comuníquese con un abogado de inmigración. Esto es simplemente para que conozca sus derechos. Si se encuentra con agentes de inmigración. No tienes que abrir la puerta. Tienes derecho a mantenerlo cerrado. Abrir la puerta no es permiso para que entren, pero la migra puede verlo de esa manera. Pueden inventar algunas excusas para que abras la puerta. Necesitamos arreglar nuestro maquillaje. Tu puerta es hermosa. ¿Es tan hermosa por el otro lado? ¿Está funcionando su tostadora? Hemos recibido informes de que las tostadoras en esta área no están trabajando y tenemos a nuestros especialistas en tostadoras aquí para ver su tostadora. Queremos arreglar tu tostadora. No caigas en sus excusas, incluso si tu tostadora no funciona. No tienes que abrir la puerta. Puedes hablar con ellos a través de ella. Pero digamos que caes en el truco de la tostadora y abres la puerta por error. Puedes decirles que no les estás dando permiso para entrar. Los agentes de la migra son como vampiros. Deben ser invitados a su hogar. Entonces, para revisar, no es necesario abrir la puerta. Y si lo hace, puede decirles que no tienen permiso para ingresar. Y no necesita abastecerse de ajo o agua bendita, en realidad no son vampiros. O tal vez lo son. Esto es incómodo. Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Si le piden su nombre y fecha de nacimiento, deberá proporcionarlo.
No tiene que darles una identificación, a menos que tenga algún tipo de estatus legal que no sea la ciudadanía estadounidense. Debe tener un comprobante de ese estado y poder mostrarlo cuando lo solicite. Una copia está bien si no se siente cómodo manteniendo algo así en todo momento, pero es un delito federal que un ciudadano no lleve pruebas de su estado. ¿Estás legalmente en este país? ¿Cuál es su estado migratorio? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Te gusta más el país que el pastel? Tiene derecho a proporcionar solo su nombre y fecha de nacimiento, pero puede ser beneficioso hablar con ellos en los siguientes escenarios. Si es ciudadano de los Estados Unidos, es posible que decida decirlo. Si y solo si lo arrestan y ha estado en los Estados Unidos por más de 2 años, puede decirles eso para evitar que le despojen de su derecho a ver a un juez de inmigración. Y finalmente, si y solo si lo arrestan y teme regresar a su país de origen, no importa cuánto tiempo haya estado en los Estados Unidos, puede decirles eso. Si no lo hace, podría ser enviado de regreso a su país de origen sin poder buscar protección. La respuesta correcta es el país. A menos que digas pastel, entonces es pastel. Por favor, háblame. Estoy tan solito. Puedes pedir una orden judicial. Si tienen uno, puede decirles que lo deslicen debajo de la puerta. Los siguientes documentos no son garantías: un certificado de regalo para casa bonita, un cruciograma y un póster de tortuga mascota que falta. El documento que proporcionan puede ser más convincente que esos documentos, pero a menos que esté firmado por un juez, no es una orden. Soy un gran admirador, tu mayor admirador, y me gustaría tu autógrafo. Hazlo a soy culpable y necesita ser deportado. Tiene derecho a no firmar nada. Venga, juro que soy tu mayor fan. Puede llamar a la red de respuesta rápida de Colorado para obtener ayuda. Incluso si no necesita asistencia, puede llamarlos si se encuentra con la migra para que puedan rastrear lo que está haciendo la migra. No hagas eso. Eso no es agradable. Solo abre la puerta y habla conmigo y dame respaldo ese orden y firme esto. No involucres la red de respuesta rápida de Colorado. Si la migra viene a su trabajo, puede tomar acciones similares. Puedes pedir una orden judicial. Si su lugar de trabajo está en propiedad privada, tiene el derecho de expulsar la migra. Al igual que en su hogar, deben ser invitados a la propiedad a menos que tengan una orden judicial. Puede permanecer en silencio, excepto si se le solicita que proporcione su nombre y fecha de nacimiento. Puedes elegir no firmar nada. Y puede llamar a la red de respuesta rápida de Colorado. Gracias por ver. Comparta este video con sus amigos y familiares si cree que es importante que lo sepan. Y buena suerte. No puedo respirar y necesito atención médica. Toqué un cactus y estoy bastante seguro de que me siguen unas arañas. ¡Ayuno! ¡Ah!